0% de IVA. La razón, hay un pedimento virtual. Esa es la razón. Entonces, la tasa de IVA será al 0%. Lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero va a ser de esa manera. Ok, bueno, entonces vamos ahora a la siguiente pregunta que dice Ricardo. Y en la factura de SRT, ¿cómo deberá señalarse cómo se separa el valor? Buena pregunta, Ricardo. Ese es la verdad, es un problema. Y de manera específica, vamos a encontrar que el agente aduanal tiene que transmitir esta información porque tú se lo das, ¿ok? Tú le vas a dar esa información, ¿ok? Esto lo tendrá que calcular la empresa con base a sus costos, a sus gastos, a lo que haya invertido, etcétera. Ajá. Y materiales que haya adquirido, que haya pagado y lo que va a recibir de ingreso por fabricar cada pieza. Esa información se la tendrá que dar yo a mi agente aduanal a través de una carta o de algún documento. ¿Ok? Bueno, entonces esa información se va a dar a través de el, la información que leemos a la agente aduanal a través de una carta, a través de una factura y se desglosa porque es la obligación la transmisión. Bueno, ahora, dentro de la aduanera, como se modificó la ley apenas el 19 de noviembre del 2025 y vamos a ver también otras reformas dentro de la ley. Una de las más importantes fue esta del 2018, donde se incorpora toda la parte del documento electrónico, documento digital, etcétera. A ver, denme un... Ok, entonces estábamos en esta parte donde les mencionaba de manera específica las reformas que ha tenido la ley aduanera. Como parte de las reglas, vamos a encontrar, un segundo, creo que se perdió la presentación. Sí, la detectó. En la parte de reglas que vemos aquí en pantalla, vamos a encontrar la publicación de este ejercicio, de los diferentes anexos. Como saben, tiene 30 anexos. Y dentro de estos 30 anexos, lo que vamos a encontrar básicamente es todo lo relacionado a los más importantes que vamos a ver aquí en pantalla.
No sé si se alcanza a ver la presentación. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ok, sí, sí, perfecto. sí se alcanza a ver. Perfecto. Dentro de estos 30 anexos que les mencionaba, vamos a enfocarnos solo a estos que ven en pantalla, que son 5. El anexo 19, que son los datos de que me pueden multar un pedimento, les mencionaba hace un rato, pues desde un identificador, desde un PT, desde un valor agregado es multable. Lo que nunca cuadra, el anexo 24, control de inventarios. Mercancías sensibles para SIVA, anexo 28. Mercancías adicionales que no se pueden introducir bajo el régimen temporal de IMEX, anexo 29. Y por último, ahí vamos a encontrar hidrocarburos. Y por último, el anexo 30. Este solo aplica a empresas certificadas y buyers o que tienen una fianza o una carta de crédito. ¿Ok? Bueno, nada más una pregunta, decía Selmi. Dice, la mercancía que se añade como la caja a un producto de manufactura y se compra un productor nacional, ¿se debe exentar el IVA al ser un insumo para la exportación? Si haces virtuales, la tasa de IVA será el 0%. Ese proveedor nacional que le factura a un extranjero, será tasa 0% de IVA. ¿Eh? No es tanto que se exente, sino que será tasado a 0% de IVA. La razón, porque va a haber un pedimento virtual de exportación. Ahora, les comentaba lo del apartado C. En el apartado C del anexo 24, ¿se acuerdan? Decíamos, a partir de octubre del año pasado, perdón, del 2024, nos obligaron a darle acceso a la autoridad a través de un usuario y una contraseña. Esto solamente para empresas certificadas en IVA y EPS, apartado C. Y bueno, también otros trámites que anteriormente se hacían físicamente en Ciudad de México, se han estado, o en las localidades del SAT, se han estado ya presentando vía BUSEM. Y de manera particular, lo que nos impacta en IMEX son los avisos, por ejemplo, de submaquila, destrucciones. Todo eso ya es por BUSEM desde el año 2024. Entonces, señores, todo lo que es destrucciones, todo lo que es submaquila, todo lo que son avisos de reparación, ya es por ventanilla única, ¿de acuerdo? Incluso ahí está la regla segunda. Ahora sí, las IMEX solo pueden ser personas morales, ¿de acuerdo? No personas físicas como era Pitex. Y pueden administrar un solo programa. Aunque sí tengo el beneficio de tener IMEX industrial y pedir una ampliación, por ejemplo, a servicios. Eso también es común. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos 5 modalidades? De estas 5 modalidades, la gran mayoría tiene industrial, ¿se acuerdan? Después de servicios. Industrial realiza un proceso productivo, ensambla, fabrica. Servicios realiza alguna de las actividades que ven en pantalla y ojo aquí. Soy una IMEX de servicios que importa y solo comercializa, abastece, distribuye. Realizo procesos de clasificación de pruebas, ensamblo, etiqueto, bordo, plancho, una actividad de blindaje y dice otros. Entonces, ojo, puedo realizar alguna de estas actividades, puedo ser IMEX, pero no soy IMEX industrial, soy una IMEX de servicios. Cuidado aquí con este identificador MS. Este identificador es a nivel global, es decir, que si yo pongo el MS es que toda la mercancía amparada será sujeta a alguna de estas actividades. Esas son las dos modalidades más comunes. Pero está, por ejemplo, la controladora, que para efectos de ISR administra la operación de otras, las famosas shelter o albergue, que permiten sobre todo que un extranjero que no conoce la normatividad en México puede importar a través de esta empresa que está constituida, que tiene programas y toda la operación es a través de este tercero. Sale costosísimo, obviamente, porque implica mucha administración y el responsable para la autoridad, pues es la shelter. Se le llama técnicamente de albergue. Y la última, pues la verdad es que pues nunca cobró gran relevancia, solo hay tres, es la de terciarización. Esa modalidad de terciarización tiene como objetivo que la empresa que tenga el programa no necesariamente cuenta con instalaciones
para realizar un proceso, sino que le va a ayudar un tercero a hacer las piezas que él ya no, esas piezas que él no puede fabricar. ¿Por qué? Porque no tiene ni planta. Y se llama terciarización. Es como una submaquila, pero es una modalidad de programa. Terciarización. ¿Ok? Entonces, de estas 5 modalidades, reitero, la más común es la que transforma. Si eres un IMEX de servicios, no se te olvide, identificador MS. ¿Ok? Bueno, el programa IMEX, solo vamos a una pregunta. A ver, dice un compañero o compañera, de un segundo. Dice Martín. En el caso de las IMEX que le venden a las armadoras, ajá, correcto, se tasa 16%, ajá, emite una CTM. Con la CTM, ahorita lo vamos a ver, es correcto, pero es totalmente correcto lo que tú dices, Martín. Con la CTM, lo que me va a dar la armadora es un informe con 3 apartados donde me va a decir que las piezas que yo le vendí, cuántas ya usó, en dónde las incorporó y a dónde se fueron. Entonces, si me dicen que yo le vendí 200 volantes, y me entrega una CTM, vamos a suponer ahorita en el mes de marzo, y me dice, oye, ya usé 50 volantes. De los 200 ya usé 50. Ah, perfecto. De esos 50, 10 se fueron al apartado A. ¿Qué quiere decir el apartado A, Martín? Viene más adelante. Esas piezas se incorporan a una camioneta que se quedó en México. Y entonces tú solo vas a tener 15 días hábiles para cambiar de régimen toda la materia prima de ese volante que se quedó en México. 2. Apartado B. Quiere decir que todos esos volantes se mandaron a países distintos de TEMEC, Europa, Reino Unido y a él. Eso para ti, Martín, es correcto, es una salida, es una exportación indirecta. Entonces, con el apartado B, lo capturas, le das salida a ese inventario. Y el C, quiere decir que el volante se incorporó en un vehículo, pero que se mandó a TEMEC, a Europa, a él o a Reino Unido. ¿Ok? ¿Y por qué hacen la diferenciación? Porque al amparo de estos 4 tratados, yo dije hace un rato, puede haber una obligación fiscal del pago del IGI. Entonces, solo en esos 4 tratados, apartado C, podrías estar obligado a pagar un IGI. Entonces, correcto totalmente lo que dices, Martín. Con la CTM yo le voy a dar salida a mi inventario, apartado B o C, pero el A tengo que cambiar de régimen. El B no le haces nada, saldas solo inventario. El C saldas inventario, pero si debes IGI, ahí lo pagas. ¿Ok? Bueno, ahora, y tengo que hacer un pedimento para hacer el pago que se llama B4, V4. Bueno, dentro de la solicitud de un IMEX, solo como dato, yo sé que pues igual muchos de aquí dicen, yo ya estoy en una IMEX, ya la empresa ya tiene el programa. Bueno, lo comento porque es una obligación que tengamos la declaración de los socios accionistas representantes legales en la solicitud. Como obligación, además de tantas, es que si hay un cambio de socios accionistas representante legal en mi empresa, le tengo que avisar a la Secretaría de Economía. Muchos no lo hacen, se les olvida esta obligación. Recuerden, es una obligación informar para que Economía tenga un historial de estos cambios y si un socio accionista representante legal intervino en una empresa que perdió el IMEX por una causal grave que vamos a ver después y se les ocurre descaradamente ir a buscar otro programa IMEX donde esté vinculado a alguno de ellos, ¿qué crees que va a pasar con tu solicitud? Te lo van a negar. Por eso la obligación de estar informando de estos cambios es fundamental. ¿Ok? Bueno. ¿Se acuerdan que comenté que implica una visita de inspección de economía que desapareció por la austeridad republicana y se requiere fe de hechos? Esa fe de hechos es por corredor público, ¿eh? Vamos a ver ahorita una lista publicada en SNICE. ¿Cuánto tiempo de respuesta? Bueno, legalmente tendrán que ser 15 días hábiles, ya les dije que no se cumple. Y el IMEX se otorga con una vigencia indefinida. Ojo aquí, el IMEX te va a durar toda la vida si lo cuidas, si cumples tus obligaciones. Oye, si yo declaré en mi solicitud, por ejemplo, que yo iba a fabricar mesas de madera, ya, voy a importar madera y exportar muebles, mesas. Después
Ahora voy a fabricar sillas y después voy a fabricar cunas, todas de madera. Oye, tengo que avisarle a alguien para que Economía registre estos nuevos productos. No. Oye, yo había declarado que iba a traer madera, ahora ya voy a traer, por ejemplo, polímeros, ahora ya voy a traer X mercancía. Necesito avisar la economía y que exista un oficio de eso. Ya no, desde hace muchos años. Todo está autorizado siempre y cuando tenga que ver con tu proceso, obviamente, excepto que sean mercancías sensibles. Oye, ¿qué crees? Ahora voy a importar un siderúrgico. Ay, sí, ya valió. Porque si es un siderúrgico y está en el anexo 2, no vas a poder importarlo. Ahí sí necesitas una autorización expresa de la Secretaría de Economía. Ojo, yo estoy hablando de IMEX. Va a cambiar si además estoy certificada. Yo estoy hablando ahorita solo de IMEX. Entonces, si yo soy IMEX y solo declaré que voy a traer madera y voy a hacer mesas, yo no tengo que pedir una ampliación si lo que voy a importar o voy a exportar no es sensible. Solo si es sensible requiero una ampliación. Cosa distinta si estoy certificado, porque si estoy certificado en IVA, eso va a cambiar con algo que se llama autorización 118LA y ya no existirían las ampliaciones. Pero si solo soy IMEX, tengo necesidad de ampliaciones. Dice Xochitl, si mi proceso productivo se modifica, yo reutilizo el desperdicio, ¿sigue siendo el mismo? Sí, no tienes necesidad de avisar en lo absoluto. Eso que tú dices, de hecho, es bastante común, sobre todo en un scrap que se genera en producción y después lo puedo volver a meter a un molino, lo puedo volver a fundir, pues terminó siendo no un desperdicio, simplemente fue un material que lo reutilicé y ya no se le de desperdicio, ya no se le daría ese carácter. No tendrías que avisar, ¿eh? No, no es necesario. Eh, eh, Dice Alejandro, ese es muy buen punto. El listado de las fracciones autorizadas es obligatorio pegar a los contribuyentes. Yo te diría, sí, Alejandro, pero con base a la regla que acabo de mostrar, esa IMEX tiene autorizado todo. Eso viene en la regla 326 de economía, ¿eh? Entonces, si tú le dices, oye, me dices que vas a importar un polímero, me pasas tu oficio de IMEX y yo no veo el polímero, no vayas a decir, ah, no te lo importo. No, pues no, porque yo no requiero ampliación. ¿Dónde va a ser la bronca? Reitero, donde quisiera traer un material sensible y no esté certificado, ¿eh? Otra vez, soy muy puntual en la certificación, porque si yo solo hablo de IMEX, tienes todo autorizado excepto lo sensible. Dice Selmi, estamos buscando el IMEX para siderúrgicos. Híjole, pues es que iba a ser un problema, porque para siderúrgicos primero vas a requerir IMEX y necesitas un corredor público registrado, perdón, para la fe de hechos, pero además un dictamen de un CPR, de un contador público registrado. Además de la fe de hechos de corredor, un reporte de CPR. O sea, eso sí está más complicado, Selmi, porque además te lo van a dar con base a una cantidad, que es como una especie de cupo, relacionado con tu capacidad de producción. Pero bueno, ese sería el paso. Requerirías IMEX con ampliación y está acotado a una cantidad de tu producción de 4 meses. Dice José, si soy IMEX SIBA y EPS, ¿debo importar? No, ahí nada más hay una precisión, José. Si soy SIBA y EPS y tengo autorizado, ojo con la palabra, autorizado ante el SAT, la importación de bienes sensibles, yo ya no requiero ampliaciones ante economía. ¿Ok? Entonces, estoy certificado. Ficha de trámite 118LA. Quiere decir que llevo, en primer lugar, más de un año operando, por supuesto. Ya no vas a requerir ampliaciones ante economía. ¿Ok? Pero sí depende mucho, José, del estatus en el que estén. Si eres SIVA con autorización 118LA, no requieres ampliaciones ante economía. ¿Ok? Nada más que ahora las autorizaciones de SIVA ya se acotan a ciertas fracciones, José. Antes te daban la autorización para todas las fracciones, ahora no.
Ahora ya en el oficio de autorización de sensibles de SIVA te enlistan las fracciones específicas. Bueno, aquí está lo que les mencionaba de la austeridad republicana. Y las fe de hechos actualmente que se requieren para los trámites son los que ven en pantalla. Un IMEX, cualquier modalidad. Un IMEX preoperativo que sirve para importar temporalmente, a pesar de que no tengo maquinaria o equipo, pero ya tengo la planta, no tengo las máquinas para fabricar, se me permite incluso un IMEX preoperativo para traer las máquinas. Una ampliación de servicios, cambio de modalidad, programa PROSEC. Estos trámites que acabo de mencionar, estos 5, son los que requieren sí o sí fe de hechos. Antes requería todo, incluso hasta un alta de domicilio, un alta de suma, una locura. Hoy solo estos y es con corredor público. Y cuando ingreses el trámite, no se te olvide, no debe de tener vigencia de más de 3 meses. Esta lista está en SNICE. Los notarios que antes sí podían emitir fe de hechos, algunos se ampararon, ¿eh? Dijeron, oye, ¿por qué me discriminas? Entonces, yo no puedo contratar a cualquier corredor, ¿eh? Son solo los corredores ahí listados que vienen identificados por localidad. Podría gestionarte una fe de hechos un notario solo si logró el amparo, si no, debe ser sí o sí con corredor. Ok, vamos bien. Dice Martín, si recibo mercancías mediante un virtual y el IGE no se ha cubierto, yo lo utilizo en mi proceso. Ajá. Híjole, vamos a verlo ahorita, Martín, porque me gustaría saber si ese material que tú recibiste con virtual, ¿quién te lo transfirió? ¿Una IMEX industrial o una IMEX de servicio? Si lo puedes apuntar. Ahorita vamos a ver el tema del IGI, pero bueno. Está permitido también, ojo, en las solicitudes de IMEX o incluso PROSEC, que economía, personal de economía, solo de estos domicilios, de estas localidades, puedan acudir a hacer la inspección física sin que pagues un corredor por la fe de hechos, ¿eh? Puede ser, solo en estos domicilios. Cero recomendable. Yo te diría, mira, llevamos desde el 2019 trabajando con corredores para fe de hechos, no te arriesgues en que te visite una persona que no domina el IMEX y te pida cosas que no tienen nada que ver. Yo preferiría no verlo como un gasto, la fe de hechos, sino como una inversión. Preferiría seguir pagándole a corredores para que me hagan la visita y me emiten una fe de hechos. Reitero, a pesar de que ya está la opción de que pides economía una visita, yo no lo recomiendo. Y solo son esas localidades. ¿Ok? Bueno. Punto interesante. Ya se precisa que en las solicitudes, cuando tú indiques que vas a hacer bicicletas, pues en que tu objeto social diga que puedes hacer bicicletas, ¿eh? Dices, pues es que eso era obvio. No, eso no existía. Entonces, ahora es muy puntual que el del objeto social debe decir la actividad a la que te vas a dedicar. Obviamente hay objetos sociales que dice fabricación, elaboración, producción, comercialización de todo tipo de bienes. Ah, pues ahí quedó súper abierto. Pero sí ha pasado de empresas que en su objeto decía fabricación de muebles. Ah, ahora voy a fabricar otro tipo de cosas. No, pues ya no se puede. Primero tienes que modificar tu objeto social. Eh, Guías, esto también es interesante. Hay muchas guías dentro de BUSEM que publica la autoridad, desde fe de hechos, domicilios, cancelaciones voluntarias, cómo adjuntar el documento, alta de sumaquilas, ahora el reporte anual que viene para mayo. Hay muchas guías. Esto la verdad es bastante interesante para efectos de que lo hagas solito y te vayan guiando punto por punto. Ahora, muy importante, el número de IMEX. El número de IMEX se conforma de un número consecutivo año con año y enseguida el año de vigencia, el año de autorización, perdón. Pues por ejemplo, en este año, la IMEX 1 que se autorizó es 1-2026. Con eso te das una idea desde cuándo es IMEX tu cliente o proveedor. Si tú ves un IMEX que dice 210-2022, dices, ah, obtuvo su IMEX en 2022. Pero ¿te acuerdas que el IMEX surgió en 2006? Entonces no te vas a ir con la finta. Cuando tú veas 2006, quiere decir que obtuvo el IMEX 2006. No. La gran mayoría de las IMEX que veas con 2006 es porque ya eran PITEX o maquiladoras. ¿Ok?
Eso es lo que suele pasar. No es que sean IMEX nuevas, sino que ya eran Pitex o maquiladora. ¿Ok? Bueno, ahora. Nada más decía, déjenme ver, alguien apuntó ahorita para el tema de virtuales. Lo transmitió IMEX de servicios. Uy, ahí ya te mandó la bronca. Ahorita lo vemos, Martín, con IMEX de servicios. Dice Edgar, somos IBAIEPS AAA, ok, tenemos autorización, ajá, para mercancías sensibles, de acuerdo, y tenemos aún la autorización de todas las fracciones de acuerdo a la vieja autorización. Ahora bien, próximo año nos toca renovar. ¿Qué va a pasar con el tema de fracciones? Tenemos que, no, a ver, se supone, Edgar, que desde el año pasado todos tuvimos que haber presentado el aviso de fracciones que les mostré. Dijo el SAT, aquellas IVA-IEPS que están de acuerdo, las IVA-IEPS lleva desde el 2015. Entonces imagínate, en esos años, cuando se empezaron a autorizar las IVA-IEPS desde el 2014, nunca me pedían las fracciones detalladas en los procesos productivos. Hoy sí. Entonces, hoy una SIVA IEPS nueva, Edgar, ya se emite el oficio señalando las fracciones que tú dijiste que vas a utilizar en tu proceso. Pero esto no pasaba en 2015. Entonces, ¿qué dijo el SAT? Preséntame un aviso de fracciones de todo lo que hayas traído del 2015 al 2024, 2025 ponle, y me presentas un aviso. Y ese aviso, haz de cuenta que será como el punto de lanza, el punto de partida. Entonces yo te enlisté 50 fracciones que he usado en los últimos 10 años. Perfecto. Oye, de esa lista, para el siguiente mes te dice ahora producción, ahora vamos a traer, necesito que ahora traigas este material. Ah, este material, duda, ¿lo hemos traído antes? No, nunca. Ah, acuérdate que existe la obligación 721 de presentar un aviso con al menos, ahora dice, un mes de anticipación. Y entonces muchas empresas no presentaron ni siquiera el aviso histórico. Y entonces el agente aduanal no les ha querido hacer ya sus despachos. Entonces, nada más ten cuidado en eso, Edgar. Si presentaste tu aviso de fracciones, le estoy componiendo entre comillas, histórico, esa es tu base. Con eso vas a poder importar todo, no te preocupes. Si después quieres traer algo diferente a ese histórico, tienes que avisar con un mes de anticipación. Víctor, todas las certificadas IVAIEPS, no las IMEX, certificadas. Y las certificadas IVAIEPS son las IMEX, son armadoras de vehículos, depósito fiscal, RFE, elaboración, transformación o reparación. O sea, la certificación, yo estoy refiriéndome mucho al IMEX porque es lo más común, pero la CIVA y EPS incluso aplica el RFE, aplica armadoras de vehículos. Si esas empresas están certificadas, Víctor, tuvieron que haber presentado el aviso desde hace un año, ¿eh? Y muchos no lo han presentado, más de 1500. Ahora, ¿qué puedo importar, señores, con IMEX? Prácticamente yo te diría, si te vas al 104, al 108 de la ley cuarto del decreto IMEX, vas a poder traer lo que se te antoje, siempre y cuando vaya relacionado a tu proceso productivo de servicios. Y está dividido en tres grandes apartados: materias primas, insumos, componentes, envases, etiquetas, folletos, consumibles, bla, 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 bla. 18 meses. Contenedores, cajas de tráiler, 2 años. Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, vigencia del programa. ¿Y te acuerdas que la vigencia del programa dijimos? Indefinida. Ahora, la clave de pedimento te dice mucho. Si viene del extranjero, cuando estoy hablando de insumos o cajas de tráiler, es IN, insumos. Si hablo de activo fijo, la clave es AF. Del lado derecho en la tabla te puse otras claves por si la mercancía viene de un virtual o viene de un depósito fiscal. También la puedo extraer del depósito fiscal. Bueno, ¿qué dijimos que está en el 1? Prohibidas. ¿Qué dijimos que está en el 2? Mercancía regulada. ¿Qué dijimos que está en el 29? Lo que no se puede traer tampoco con IMEX, que son hidrocarburos o petrolíferos. ¿Ok? Pues ahí está. Ahora, sugerencia. Lo único que te recomiendo que importes es lo que puedas controlar. Si no vas a poder controlar
muchos materiales, no los traigas en temporal. Por ejemplo, hay clientes que lo importan en temporal, hasta las cuchillas que se usan en el proceso productivo, que de un día para otro ya se rompieron, ya te las robaron, ya hubo robo hormiga, bla, bla, bla. ¿Para qué los importas? Moldes, por ejemplo, ¿no? El molde, obligación de fondo. Acuérdate que todo lo importado en temporal con IMEX, ¿dónde debe permanecer? Pues en los domicilios registrados de IMEX. Oye, que ya prestaron el molde, que ya lo sacaron, que lo mandaron a reparar, ¿se puede? Pues sí, pero hay procedimientos previo a que lo saques. Si la autoridad detecta que le diste salida a esa mercancía sin haber avisado, sin haber hecho un virtual, sin una somaquila o lo que sea, te van a cancelar el programa. Entonces, hay clientes que dicen, mira, yo ya le he dicho hasta el cansancio a mi gente de almacén, que hasta les pongo una etiquetota, esta maquinaria, este molde está en IMEX, y ahí le puse IMEX. Es decir, que si lo quieres mandar a reparar, primero dile al de comercio que haga un aviso. Les vale, sombría, lo mandaron, ya está, regresó. Pones en riesgo el programa. Entonces, lo que yo les digo es, importa lo que puedas controlar en tu anexo 24, control de inventarios. Si no, no te metas en esas broncas. Punto importante, ¿cómo empieza? Y aquí hay un riesgo bien alto, ¿eh? ¿Cómo empieza el cómputo del plazo de permanencia? Los 18 meses. Tú sabes que en pedimento hay dos fechas que ves en la impresión. Fecha de entrada y fecha de pago. Fecha de entrada, ¿cuándo llegó a México? Fecha de pago, pues cuando pagues las contribuciones. Bueno, ¿cuál fecha es la que tomarías para contabilizar los 18 meses? Pues, ¿qué crees? Ninguna de esas dos. 173 del reglamento ley aduanera dice que será la fecha de modulación. Y tú sabes que la modulación puede ser el mismo día de pago, pero puede ser 1 o 2 días después. Entonces, la fecha de modulación es la que rige la temporalidad. Entonces, revisen su anexo 24. Debería exigirte fecha de modulación y capturar esa fecha. Si no, nos podemos meter en problemas. Y si es un pedimento consolidado, ¿verdad? Que puedan parar operaciones de toda una semana o de un mes, si es virtual, la fecha que se toma cuidado es la fecha de cierre del virtual o del pedimento consolidado semanal cuando hay remesas. ¿Ok? Entonces, cuidado con la fecha de modulación y si es consolidado, fecha de cierre. ¿Ok? Bueno, dice Francisco, el aviso de fracciones al importar también debe coincidir con la descripción. Es una gran pregunta, Francisco, porque lo ideal cuando presentamos el aviso, de hecho nosotros le sugerimos pon la mayor cantidad de descripciones que sean suficientes, que se vinculen a esa fracción. Para mí, Francisco, con la fracción es más que suficiente, porque al final lo que quiere la autoridad es visualizar qué estás trayendo. Aunque lo podría hacer con forma de pago 21 y vámonos, se me hace ridículo que me generen esta obligación del aviso cuando ellos lo pueden ver, pero bueno. Para mí con la fracción debe ser suficiente, Francisco. Puedo tener 3 o 4 descripciones, no tiene sentido de poner 4 avisos para la misma fracción, puesto que es otra descripción. Para mí, incluso cuando es el histórico, te marca error si pones más de una fracción repetida, ¿eh? Por eso ahí ponemos muchas descripciones. Y dice José Luis, nada más denme un segundo, es que creo que se me perdió una. Dice Vero, ¿debo esperar alguna respuesta del aviso? No, esa es una gran pregunta, ¿eh? O sea, para mí, Vero, pues, es un aviso, no es una autorización. Entonces, para mí, si yo presenté el aviso, tengo mi acuse por BUSEM, lo presenté hoy, eso sí, tiene que pasar al menos un mes para que la gente oral te pueda despachar. Con eso es suficiente, pero no vas a esperar una resolución. Es un aviso. Dice José Luis, reglas octavas en definitivas. Si bien los requisitos para dicho permiso es indispensable, autorización PROSEC, sí, correcto. Y que la mercancía únicamente se destine para fabricar bienes de PROSEC, correcto, artículo cuarto. Mi duda es si la fracción original, se otorga el permiso, debe estar negociada dentro del sector. No. José Luis, la regla octava es un permiso que otorga economía bajo dos supuestos. Cuando el material que tú vas a traer, fracción original, no está en el artículo quinto de PROSEC o que sí estuviese, pero no estuviese al 0% de arancel. Porque tú sabes que con la regla octava, casi en todos los casos, excepto en uno,
el arancel se elimina al 100%. Entonces, no es un requisito que esté dentro del sector, no. Las dos opciones es que esté en el sector, en el artículo quinto, pero no esté exento. O que no esté, que ahorita está pasando mucho con los plásticos, porque los plásticos le subieron el arancel el año pasado y al estar en cero, antes estaba en cero en la tarifa, lo suben al 7. Al estar en cero y subirlo al 7, ¿estás de acuerdo que esa fracción no va a estar en PROSEC? Por obvias razones. No tiene que estar en PROSEC, pues porque no era necesario. Entonces ahí yo podría gestionar una regla octava. No está en el sector. No sé si fue claro. Bueno, aquí están en resumen los dos anexos, el anexo uno y el anexo 2. Ujú. Ok, ahora, se adicionaron prendas de vestir y calzado. Ok, bueno. Ahora, el anexo 2 tuvo algo, la verdad, un poco complejo de entender, porque lo que hizo el gobierno fue adicionar, imagínate, fracciones que estaban en el 2 las mandaron al uno. Entonces, imagínate, si una mercancía que yo importaba en temporal, que estaba en el anexo 2 que estaba regulada, es sensible, y después el gobierno dice, oye, ¿qué crees? Esas fracciones se van al uno. Ah, pues si estaban en el 2 y me la mandas al uno, quiere decir que ya no se pueden importar temporalmente. Y yo importaba playeras para etiquetarlas. Ya no puedo. O importo calzado para comercializarlo. Ya no puedes. La verdad es que fue un desastre esto. Y entonces Economía tuvo que sacar dos oficios. Uno, el 13 de enero del 2025 para prendas de vestir y textil. Y en octubre del 2025 para el calzado. Básicamente diciéndole a las empresas, oye, tú importas en temporal prendas de vestir, ya no puedes porque ya están en el 2. Tú importas temporalmente calzado, que estaban en el 2, ahora están en el 1. Ya no puedes. ¿Quieres seguir importando en temporal estas mercancías? Pues la respuesta es sí. Ah, ¿qué necesitas? Hacerme una solicitud por correo que ni contestan, ¿verdad? Pero bueno, a través de estos dos oficios para que puedas seguir importando y siempre y cuando cumplas una serie de requisitos que vienen señalados en dichos oficios. ¿Ok? Bueno, en el apartado A del anexo 2 vamos a encontrar azúcar. Luego vamos a encontrar en el B todo lo que es hierro, acero, en el C textil, confección, en el D aluminio, en el E desperdicios, en el F tabaco. Y la regla octava que vamos a ver más adelante. Pero bueno, eh, anexo 29, los petrolíferos que te decía, todo lo que está en el 29, que son 6 fracciones, ya no se pueden importar temporalmente con IMEX, ya no es posible. ¿Ok? Solo otra cosa, dice, es recomendable que aquellas empresas que no han presentado el aviso histórico, ajá, lo puedan a través del procedimiento de ficha o pueden hacerlo mediante escrito. No, hazlo a través de Busem, Silvia. Hazlo ya, porque cuando esto surgió, reitero, fue a finales del 24, 24, les valió sombrilla. Bueno, después nosotros como asesores les empezamos a decir a nuestros clientes, oye, hay que presentar el aviso, tal. No estaba en Busem, Silvia. Entonces sí lo presentamos físicamente. Te estoy hablando por ahí de enero 2025. Y meses después, no recuerdo ahorita qué mes fue, si alguien ahí lo tiene en la fecha, creo que fue por ahí de julio o antes del 2025, se aperturó por Busem. Entonces tenemos clientes, Silvia, que tenemos el acuse físico en enero y después lo metimos en Busem. Yo no quiero broncas y lo presenté por las dos vías. En tu caso, a estas fechas, Silvia, hazlo por Busem. Ya no tiene caso hacerlo por escrito. ¿Ok? ¿Vamos bien? No sé si me expliqué, Silvia. Ahora, antes de irnos al break, vamos a hablar de dos conceptos fundamentales. El primero, beneficios administrativos. Yo sé que la gran mayoría de las IMEX y que después buscan estar certificadas en IVA y EPS, piensan el IMEX y las IVA en dinero, en parte económica, ¿ok? Solo en dinero. Pero también hay beneficios administrativos, ¿ok?
Y vamos a ver el primero. Es como dato importante que luego dicen, oye, pues ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y aplica aquí. Muchos piensan que para obtener el IMEX primero necesito el padrón general. Pues dirías, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo vas a importar temporal si ni padrón tienes? No te preocupes, yo puedo gestionar el IMEX sin padrón, ¿eh? Y está dentro del decreto. Si a mí me autorizan el IMEX, Economía le manda al SAT la instrucción para que me dé de alta en el padrón. Cero recomendable. ¿Por qué? Porque si yo pierdo el IMEX, ¿qué crees que va a pasarle al padrón? Pues lo va a perder, regla 133 de regla SAT. Sugerencia, gestiono mi padrón, después el IMEX. Segundo gran beneficio, yo puedo gestionar el IMEX y el PROSEC de forma simultánea. No tengo que hacer primero IMEX y PROSEC. Oye, ¿y por qué economía le interesa tanto darme el PROSEC? Yo ni quiero PROSEC, yo con el IMEX. No, 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 a ver. IMEX y PROSEC son fundamentales, sobre todo si transformas, si importas de países con los que no hay tratado y hay arancel, y el PT, el producto terminado, lo mandas a TEMEC, a Europa, a él o a Reino Unido, porque hay una obligación fiscal. Entonces, señores, si yo soy IMEX, traigo materiales no originarios que pago arancel y que el PT lo mando a Temec, por poner el ejemplo, señores, el PROSEC y después la regla octava son vitales, ¿ok? Bueno, entonces a mí me pueden dar los dos por lo que vamos a ver ahorita. Luego, es fundamental, no tengo que cumplir con las regulaciones o restricciones no arancelarias. No tengo que cumplirlas en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Pues porque el material se va a ir. ¿Para qué diablos cumplo con una regulación? No tiene sentido si el material se va a ir. Toda regla tiene excepciones. Y les pongo ahí una máquina de rayos X para medir X cosa, las dimensiones de una autoparte, pues está regulado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, bla, bla. Pues aunque sea temporal, ¿qué crees? Tienes que cumplir la regulación. Ni modo. Ve la de abajo. No me aplican las cuentas a maneras de garantía. A mí no me aplican. Cuentas a maneras de garantía solo aplican al régimen definitivo y ahora al RFE cuando se sometan a el almacenaje, tal, tal, tal. Bueno, no te aplican las NOMS. Uy, señores, este es un gran beneficio y más ahora, porque tú sabes que hay dos tipos de NOMS, etiquetado y seguridad. Yo por el simple hecho de importar en temporal, a mí me valen sombrilla las NOMS, a mí no me aplican. Y ahora recuerda que una NOM de etiquetado ya es causal de PAMA. Multa del 250 al 300%, ridículo. IMEX no me aplica. Puedo hacer pedimentos consolidados semanales, cruce, remesas, uno solo de lunes a domingo. Y cuando tengo que presentar o cerrar el pedimento, a más tardar el viernes. Otro cambio que se precisó en la reforma ley aduanera. Y como soy IMEX, se amplían las posibilidades de hacer pedimentos virtuales. Eso también es un hecho. Puedo transferir, tal, tal, tal. Ojo aquí, claves de pedimento. ¿Se acuerdan que dijimos? Un IN, materia prima, una F, activo fijo. ¿Cómo diablos traigo una F, clave de pedimento, y es una materia prima? O viceversa. Traigo un activo fijo, es una máquina de coser, y la clave que se puso es IN, no, ni mentes. O sea, ¿qué te dice la regla 4310? No te preocupes. Puedes rectificar esta clave de pedimento aún en auditoría. Eso es bien interesante. Tiene una restricción que esté dentro del plazo de permanencia, pero bueno, ahí hay unas excepciones, unas particularidades. O cuando exporté o retorné el producto, en lugar de haber hecho un RT, se me fue decirle a mi agente tonal que era un RT y puso una 1. El A1 no me ayuda a descargar, salvo en un caso que vamos a ver ahorita. Entonces, todos esos A1s tendrá que rectificarlos para hacerlos RT. 4310. Oye, importé, declaramos una fracción y resulta que tomaron análisis de laboratorio y dicen que no es esa fracción, que es otra fracción, y está en el anexo 2 y requiero ampliación. ¿Qué dice la regla 3721? No te preocupes, rectifica, consíguete la ampliación, rectifica y sal de aquí. Ampliaciones, ¿te acuerdas? Dijimos, solo requiero ampliaciones para mercancías sensibles. No estoy hablando de SIVA, estoy hablando de IMEX. Si estoy con SIVA, puedo tener una autorización y tampoco requiero ampliaciones. 6 bis y regla 326 de economía.
Y acuérdate que hay aduanas específicas para despacho, horarios específicos para despacho, anexo 21, y a mí no me aplican por el simple hecho de ser IMEX. ¿Ok? Em, ok, no sé si alguien había escrito algo. Que vi que alguien había escrito algo, pero no. Bueno, continuamos para irnos al break. Ahora sí, la parte fiscal. ¿De qué sirve el IMEX en la parte económica? Bueno, primero, no estoy obligado a pagar el IGI, o sea, el IGI no se debe de pagar, ajá, excepto en los tratados. Y de ahí debemos de partir, ¿eh? Yo no parto que estoy obligado al pago del IGI, no. 104 de ley dice, la importación temporal no paga IGI, excepto y te cita varios artículos, 63A, 108, 110, 105, etc., 112, perdón, 105 de la ley. Bueno, pongamos así el caso. Ejemplo, 110. Toda importación temporal de activo fijo con IMEX paga IGI, ¿eh? Se tiene que pagar el IGI. ¿Ok? Bueno, ese es un punto. Segundo punto, si yo importo en temporal, fabrico, proceso, y el producto lo mando a Temec, Europa, a él o Reino Unido, tendría yo que pagar el IGI del material no originario. Para eso, acuérdate que está el Temec ahora o Telecan en su momento, que es el artículo 2.5, que nos hace referencia a si yo importo un material no originario, lo incorporo a México, lo proceso y lo mando a Temec. El 2.5 del TEMEC establece una obligación fiscal que es paga el IGI IMEX, ojo, y parte de lo que preguntó creo que fue Martín, a quien introduce a territorio nacional. A quien introduce a territorio nacional. ¿Ok? Entonces, si yo importo, vamos a poner el ejemplo, si yo importo de China un siderúrgico, 35% arancel, proceso y mando a TEMEC, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el tratado? Pues tienes que pagar el IGI porque le estás dando un beneficio, si no te obligara a pagar el IGI, a un material que no es parte de los tres países de TEMEC. Entonces México, si quieres seguir trayendo de China para mandármelo a TEMEC convertido en un PT, pues ¿qué crees? Que vas a pagar. Y ahí aplica el otro diferimiento de aranceles. El primer diferimiento que platicamos es cuando cambio de régimen. Este es el segundo tema de diferimiento. Lo traje de China. No he pagado el IGI, solo lo causé. Forma de pago 5. Proceso y lo mando a Estados Unidos. ¿En qué momento tendría que pagar ese IGI? Al momento que lo mando a Estados Unidos. En el RT, ahí pagaría yo el IGI. No lo pagué en la entrada, lo pagué en la salida, ¿eh? Y solo en la proporción lo que esté mandando, ¿eh? Oye, ¿y cómo le hago para no pagarlo? Ah, pues trata de reducir el arancel. ¿De dónde importas el material hay tratado? Ah, pues con Japón sí, ah, pues con Chile sí, con Colombia, con Alemania, ah, pues ojalá el proveedor. Si el material es originario, que te mande una prueba. Y ya, se acabó tu problema. No, lo traigo de China. Ah, ese material lo procesas, sí. Ah, pues vamos a evaluar un PROSEC. Por eso economía, veamos hace un rato, te dan los dos, el IMEX y el PROSEC a la vez. Entonces, con un PROSEC yo puedo bajar o eliminar el arancel. Como lo que preguntaba un compañero, oye, con PROSEC el material no está, o si está pero no está exento. Ah, tu última opción, como ves aquí en pantalla, es la regla octava. Por eso el deber ser es importarlo en temporal, con un arancel, ojo lo que estoy diciendo, con un arancel PROSEC, con un arancel regla octava, proceso y lo mando a TEMEC, ya no debo nada. Ese es el caminito ideal, ese es el deber ser. Y todos éramos felices y contentos hasta el 2024, porque no había un impedimento para obtener una regla octava. No había, no existía. ¿Ok? Pero ¿me expliqué? ¿Cuál es tu obligación? Tratar de eliminar todo el arancel de importación cuando el PT lo mandas a Temec después de un proceso o a Europa. Esa es tu obligación.
¿ok? No dije que lo pagues, dije busca eliminar, es muy diferente. Tenemos clientes que dicen, es que yo lo estoy pagando en la entrada, ¿para qué diablos lo pagas si puede haber otra opción como un prósego reglotado? Pero bueno, segundo beneficio, menor pago de DTA. El DTA, tú sabes que se paga en términos generales 8 al millar. Puedo pagar una cuota de 1.76 si es activo fijo o una cuota fija de 462 pesos si es materia prima. Y en el retorno no pago. Todos los retornos, todos los B1, todos los RTs que sean de IMEX no pagan DTA. Y se suele transmitir con forma de pago 9 en pedimento. ¿Ok? Ojo con las cuotas compensatorias. La gran mayoría de las cuotas aplican al régimen definitivo, ¿eh? Pero ya existen cuotas que también aplican al régimen temporal. ¿Ok? Habría que revisar bien el oficio. Para revisar, el oficio me refiero a la resolución de economía, ¿eh? Donde puede establecer que la cuota también aplica al régimen temporal. Es poco común, pero existe. Y antes del 2015, el IVA no se causaba, el IEPS tampoco. Entonces, si revisaras un pedimento del 2013, no vas a tener IVA, no vas a tener IEPS en los pedimentos, no se causaba. Simplemente no aparecía, ¿eh? Bueno, claves de pedimento más comunes. Nada más alguien preguntó, un segundo. Dice Martín, ¿hay manera de saber si mi padrón general y IMEX fueron dados de alta de forma simultánea? Híjole, Martín, yo creo que la única opción es tratar de buscar tu oficio de padrón y si es muy viejito, ya no lo vas a poder descargar del portal del SAT y lo vas a tener que pedir a través de un caso de aclaración. Sería la única forma, porque al final, si fue muy viejito, antes no sé si están enterados, pero pues era un papel, se entregaba un papel. Eh, yo creo que va a ser complicado, la verdad, Martín, saberlo si no tienes el documento. Si tuvieras el documento, ahí lo indica, ¿eh? A través de Pitex o Maquila en su momento, ahora IMEX. Dice Madaji, se hizo una exportación RT, dos fracciones, pero una debió haber sido AF. ¿Cómo que AF? Si me estás hablando de una exportación, no te entendí ahí, Madaji. ¿Te refieres a que en un RT mandaste un activo fijo que importaste con AF? Si es así, eh, no está mal. O sea, el RT se utiliza para retornar producto con proceso o sin proceso. La gran diferencia, Madaji, es el identificador, que de hecho es el que viene a continuación, que es el PT. Entonces, no te entendí bien, Madaji. Hiciste un RT, producto terminado, y también iba un activo fijo que estás retornando en la misma condición. Eso es correcto. La única diferencia es que si una partida llevaba realmente producto terminado, se tuvo que haber incluido este identificador, el PT. Y en el del activo fijo no se tuvo que haber puesto ese identificador. Este es a nivel partida. Y dice Katia, ¿se podría aplicar un TPL a la salida? ¿Cómo que un TPL a la salida? O sea, hablas de que si yo soy una empresa de la industria textil, mm, prendas de vestir y tengo un TPL, o sea, y conseguí un cupo textil para exportar a Estados Unidos, ¿eso te refieres, Katia? Si es así, pues sí, claro, sí, a eso si a eso te refieres, Katia, sí, totalmente, eso está totalmente permitido y tú no estarías obligado a pagar IGI por el tratado. Dentro de las excepciones está el TPL textil, que no estás obligado a pagar IGE, a pesar de que el material pudiera ser chino, ¿no? Fabricaste y exportas a Estados Unidos con este cupo textil, no tendrás que pagar. IGI, si a eso te refieres, sí, totalmente. Eso está señalado, viene más adelante en la presentación. Está listado en la 1613. 1613. Híjole, dice Víctor. Una materia prima IN, autorización COFEPRIS, ¿no debe cumplir las regulaciones? Es otra gran pregunta, Víctor. Tendríamos que remitirnos al acuerdo de la COFEPRIS para validar si ahí está exceptuado. Eso es una gran pregunta. A partir de la LIGE 2020, ojo, 2020, ¿se acuerdan cuando se crearon los NICOS? En los acuerdos de regulación no arancelaria se precisó ahí en qué casos se tiene que cumplir o no.
Entonces, yo estoy casi seguro, salvo que lo validemos, Víctor, que vas a tener que cumplirlo. Yo estoy casi seguro, pero tienes que revisar el acuerdo de COFEPRIS o de Secretaría de Salud para buscar ahí en el acuerdo del 2020, porque eso solo se ha modificado, pero la publicación original es del 2020, para ver si ahí está exceptuado. Lo dudo, pero habría que revisarlo. Dice Víctor, perdón, Martín, yo tengo un permiso de regla octava temporal, ajá, lo importo, aplico la 9802, realizo el retorno, ajá, se entendería que el IGI fue cubierto. No, el IGI fue eliminado, Martín. El IGI simplemente tú lo mataste con tu regla octava. Entonces, cuando tú haces el IN, aparece 98020019, IGI 0. No es que lo hayas pagado, es que lo eliminaste. Eso es muy diferente. Entonces, sí, ya no tendrás la obligación de pago. Por eso yo dije hace un rato, nuestra obligación es eliminarlo. Y es lo que estás haciendo. Con la regla octava, yo lo eliminé. ¿Tengo una deuda? No, no tienes ninguna deuda. Lo procesaste y lo mandaste a Temec, ST22. Con eso le dices al SAT que yo no debo. Bueno, claves de pedimento, además del IN, el AF, el RT. Pues un B1, un B5, un B7, un B9, un A3 si ya se te venció, si ya te robaron, un F4, cambio de régimen materia prima, cambio de régimen de activo F5 y ojo, PT. Y por eso fue súper puntual la pregunta a una compañera. Cuando yo hago cuando mando el PT, el producto terminado después del proceso o incluso de servicios, la autoridad me exige poner el PT. ¿Por qué? Porque acuérdense que hace años, cuando yo retornaba un material en la misma condición porque resultó defectuoso, traje un IN y no lo pude procesar porque estaba dañado. Hacía yo un H1 hace años, ¿eh? Y después el gobierno dijo, no, que se incluye en el RT supuesto de aplicación, anexo 22, apéndice 2. Ajá, y decías, ajá, ¿y ahora cómo vas a saber si cuando veas un RT si está mandando la IMEX producto terminado o está retornando materia prima que no le funcionó? Ah, PT a nivel partida. Por eso la pregunta de la compañía bien interesante, porque si yo mandé en un embarque producto terminado, partida de tubos del sector automotor, ahí va a aparecer PT. También envié, aproveché para mandar un molde que estaban molestándome que lo querían, puse ahí el molde, le doy salida con un RT, pero ese molde tú no lo fabricaste, no fue sujeto a un proceso. En ese molde no se pone PT. Y por último, señores, si un material tiene 18 meses cuando viene del extranjero de temporalidad por ser una IMEX normal, no soy OEA, acuérdate que el OEA tiene el doble, pero si soy IMEX normal, 18 meses. Ojo, estoy en el mes 20, ya se venció. Mi anexo 24 me tuvo que haber mandado una alerta de, ojo, el material se venció. Ojo, ¿lo puedo sacar del país? Sí, se vale hacer un RT pagando una multa, véanlo ahí, 183 fracción 2 por cada 15 días su fracción. Se puede. Ojo, ¿cuál es el problema primero técnico? El primero es que por lo general, el anexo 24, control de inventarios, cuando un material está vencido, en automático el software lo bloquea, lo congela, ya no se puede tocar. A pesar de que yo materialmente sí lo voy a retornar, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que yo hago el RT, le digo a mi agente aduanal, oye, pues si está vencido, quiero que pagues la multa por cada 15 días y la pone en el pedimento RT. Y voy a tener ahora un problema en el anexo 24, porque sí va a tener un RT, pero no va a tener la forma de descargarlo porque está bloqueado. Y ahí es donde se empieza a generar un contrasentido de que puedo tener material vencido en anexo y un sobredescargo. Es absurdo. Entonces, ¿qué tengo que pedirle al proveedor de anexo? Desbloqueame este saldo vencido para que pueda darle salida. Solo así, ¿eh? Y estoy hablando de varios softwares que conocemos que aplican de la misma manera. Lo que no se debe hacer es transferirlo, porque si lo transfieres vencido, se llama contrabando. Eso sí, no. Y por último, ¿lo puedo regularizar? Pues sí, pedimento A3, regla 252. Regulariza y se acabó. Pero lo que quería ser bien claro es, ¿lo puedo sacar? Sí, pagando una multa. ¿Lo puedo transferir? No, es contrabando. ¿Lo puedo regularizar? Sí, 252. ¿Ok?
Y aquí están los diferentes identificadores. Una 3 por regularización, un D que vamos a ver de desperdicios, el PT que habíamos dicho, el MS no se les olvide para IMEX Servicios y algunos complementos para el B1. Y ojo aquí con el AF. El AF se utiliza sobre todo en virtuales. ¿Por qué? Porque en un virtual se utiliza para sacar materia prima o producto terminado o moldes o lo que sea. Y ese identificador AF sirve para diferenciar tan solo la temporalidad, el pago de DTA. Entonces, el AF se utiliza particularmente en virtuales para diferenciar qué material estás transfiriendo. Y dice María Fernanda, ¿se debe declarar el PT en los retornos de IMEX Servicios? Pues para nosotros, sí, María Fernanda, hay una situación específica, María Fernanda. Si yo me voy a la literalidad del PT, revísalo, anexo 22, apéndice 8, dice producto después de un proceso de elaboración, transformación o reparación. Si yo soy un IMEX Servicios que no hice nada de eso porque solo comercializo, dirías, pues yo no hice nada de eso, ¿por qué lo tengo que señalar? Pero ahí hay un oficio, un criterio de la autoridad de hace años y ya nos ha pasado en auditoría, María Fernanda, donde dice la autoridad, sí, pero si tú hiciste realmente la actividad de etiquetado, de conformación de kits, de almacenaje, tendrías que ponerlo para que yo sepa en qué casos sí brindaste el servicio y en qué casos no. Para mí, María Fernanda, sí lo pondría, para mí. Pero lo que se puede hacer pues es una consulta a la autoridad, no le muevas ahorita si nunca lo has declarado y gestionamos la consulta en el sentido de decir que yo no tendré que declararlo por la redacción del propio PT. Pero si no, te reitero, para mí sí estamos obligados. Dice Martín, si en pedimento B1 aplico regla octava, ojo, el B1 en regla octava, Martín, solo es para OEA, ¿eh? Solo es para OEA, para empezar. Y si después haces el cambio de régimen, se entenderá que por lo general elimino el IGI. Ojo, si yo después cambio de régimen, necesitaría yo regla octava definitiva, para poder aplicar la regla octava. Si no, tendrás que aplicar el arancel general, porque el permiso te lo dan bajo el temporal o bajo el definitivo. Si después cambio de régimen, quieres aplicar el beneficio, necesitarías permiso en definitiva. Y dice Sara, ¿importa materia prima en IN? Ajá, la materia no cumplió, de acuerdo. El cliente pretende transferirlo con B1 a la empresa hermana. Híjole, ahí es un tema bien importante, Sara. Va a haber una restricción. Si yo importé en temporal, y ojo, Sara, si no soy IMEX Servicios, la regla 4321 no permite transferir mercancías en la misma condición, salvo que seas IMEX Servicios. Si estás certificada, podrías hacerlo, porque si soy IMEX y además certificada en IVA y EPS, tengo el beneficio de no tener que gestionar ampliaciones de servicios, se entienden todos autorizados. Solo en ese caso, Sara, si eres IMEX y certificada, ok, puedes hacer un virtual bajo este argumento porque se entiende que tienes autorizado el servicio. Si no, eso está mal visto, eso no está permitido. Regla 4321.